¿Cómo están? Aquí estamos ya en lo que es iniciando esta capacitación taller con respecto a la gestión del tiempo como uno de los aspectos fundamentales dentro de los procesos de cualquier organización, administración, e incluso la vida personal de nosotros, que en cuanto no solamente nos referimos a lo laboral, sino que también esto implica aspectos relacionados con nuestra calidad de vida. Por lo tanto, en este taller eh, ahondaremos en distintos módulos todo lo que se refiere a la gestión del tiempo, pero no solamente desde una perspectiva de las técnicas para yo emplear de manera más eficiente el tiempo, o más que el tiempo, mis labores, mis acciones con el tiempo disponible como recurso. Por lo tanto, no es que yo gestione el tiempo, porque el tiempo transcurre y transcurre de la manera que todos sabemos, sino más bien cómo yo me planifico, me organizo, me autodirijo, me coordino con mi entorno y me autoevalúo, me controlo. Por lo tanto, es más bien cómo yo me autogestiono en relación al tiempo que dispongo en lo laboral, en lo personal. Y digo en lo personal porque también obviamente es un factor fundamental cuando yo administro bien la gestión del tiempo en términos profesionales, laborales, dado que el impacto de esa situación es un impacto positivo, es un impacto que disminuye la incertidumbre y disminuye los efectos negativos que nos pueden llevar a acumulación de trabajo y por tanto acumulación de tareas y por ende a un estrés y otro tipo de efectos que iremos viendo a medida que vayamos avanzando en el curso. Y es por eso que desde esa perspectiva lo vamos a enfocar, desde el autoliderazgo que tenemos que desarrollar nosotros para poder bien emplear este recurso fundamental que es el tiempo. Pero en esta primera aproximación, en este primer módulo, es un módulo de carácter introductorio. Y en este módulo de carácter introductorio veremos a modo general algunos aspectos fundamentales en relación a cuál es la actitud que debemos tomar nosotros en relación a lo que es la gestión del tiempo, a lo que es nuestra autogestión en relación al tiempo. Y por lo tanto, es así como iremos después profundizando en los siguientes módulos en relación a las distintas técnicas que iremos empleando. Partamos. Obviamente, no podemos partir sin eh, reflexionar, sin visualizar y sin comprender lo que es la gestión del tiempo o el time management. ¿Qué es la gestión del tiempo? Como pueden ver ustedes aquí en la presentación, la gestión del tiempo, organización del tiempo o administración del tiempo es el proceso de planear y ejercitar el control consciente del tiempo empleado en actividades concretas. Es decir, lo que acabo de comentar hace unos segundos. ¿Cómo yo me autogestiono, me autolidero para bien utilizar ese lapso de tiempo? Para yo poder bien distribuir mis tareas. Y por ende, para eso es fundamental que yo tenga claro aspectos de lo que en la administración se conoce como el proceso administrativo y en donde planificar, en donde organizar, dirigir o autodirigirme, coordinarme, ya sea en cuanto a las distintas actividades que yo puedo desarrollar y con mi equipo de trabajo, y controlar o autocontrolar lo que más o menos he ido implementando para ir bien aprovechando y bien gestionando las actividades en el tiempo que dispongo.
Por lo tanto, para aumentar la eficacia y la eficiencia y la productividad. Ese es el objetivo. Aumentar la eficiencia, la eficacia y la productividad. Es obviamente fundamental tener conciencia y autoconciencia propia de qué estoy haciendo normalmente en el día a día, en el ámbito laboral, qué hábitos son los que estoy teniendo. En fin, hay muchos aspectos que hay que autorreflexionar, autovisualizar, autoconocerse, ser autoconsciente. La sabiduría antigua es muy importante, y ya en la antigua Grecia existía la importancia del concepto de la gestión del tiempo, pero más allá de eso, y cuando hablo de la gestión del tiempo no como tal, sino que la valorización de la autoconciencia que debían tener las personas de sí. De hecho, había una tremenda leyenda en la entrada del templo de Delfos, en la antigua Grecia, en donde decía, conócete a ti mismo. Es un mensaje muy decidor, muy potente, que tiene un trasfondo fundamental y que calza perfecto en la explicación que nosotros tenemos que ir desarrollando en relación a la gestión del tiempo. La gestión del tiempo sirve para usar el tiempo disponible de la manera más eficiente posible. No obstante, si lo analizamos más en profundidad, el término no es preciso del todo, ya que en realidad no podemos gestionar el tiempo en sí, lo que les comentaba, sino nuestra forma de trabajar, las acciones que ejecutamos, las actividades que desarrollamos, los tiempos muertos, los hábitos que tenemos, en fin, ya que en realidad no podemos gestionar el tiempo en sí, sino nuestra forma de trabajar. Es por eso que desde hace unos años se usa cada vez más el término autogestión. ¿Se dan cuenta? La autogestión, autogestionarme en cuanto al tiempo disponible. Por lo tanto, es un aspecto fundamental relacionado con la organización y distribución del tiempo. Para eso, cuando hablamos de autoconciencia, tenemos que reflexionar y conocer en dónde se gasta nuestro tiempo. Entender dónde se gasta nuestro tiempo normalmente en un día cotidiano. Comprender lo que es el concepto de time management, la gestión del tiempo. Eso es lo que estamos profundizando. El impacto de las deficiencias en el manejo del tiempo. Es decir, cuando no me autolidero, no me autogestiono en el tiempo disponible, tiendo a generar deficiencias e impactos que son negativos en lo personal. Por lo tanto, en términos simples, se nos afecta la calidad de vida, producto que termina muchas veces esto con un estrés, una depresión o con, ¿por qué no decirlo?, enfermedades, producto de una constante situación estresante por la mala gestión o la mala autogestión que tenemos en relación al tiempo. Malos hábitos, vamos a también a verificar y visualizar esa situación. Vamos a hablar cómo lo hace la gente exitosa, algunas herramientas en donde se visualizan 15 propuestas, o más que propuestas, recomendaciones para entender cómo gente exitosa en los distintos ámbitos, ya sea el deporte, los estudios, empresarios y otras actividades, gente que digamos, destaca en esos ámbitos, tienen en común la valorización de lo que es el recurso tiempo y lo importante que es para ello utilizar bien este recurso. Y por último, cómo mejoro los resultados de mi equipo de trabajo en cuanto a planificación y gestión del tiempo. The Time Management o gestión del tiempo es un método que nos permite observar la cantidad de tiempo que destinamos a cada una de nuestras actividades
y así planificar nuestras tareas de forma justa. Con ello podemos crecer en eficiencia y productividad y sobre todo acercarnos a la creencia de que el tiempo y la creatividad pueden ser amigos. Es decir, que un buen uso del tiempo, un buen uso de las actividades, de la autogestión que yo tengo en relación a ese tiempo, me puede dar espacio, primero, para bajar mis niveles de incertidumbre. Segundo, para generar lo que es una condición de autocontrol propio y por ende genera eso un ambiente o un autoambiente propio nuestro para la creatividad y para la mayor productividad. Por lo tanto, como bien se puede apreciar en esta lámina, en el segundo párrafo, hablamos de la importancia del eustrés y el distrés, cuando bien autogestionamos nuestras acciones, actividades en el lapso de tiempo que disponemos. ¿Y por qué es importante el eustrés y el distrés? ¿Por qué es importante, queridos amigos, el eustrés y el distrés? Es importante porque estos conceptos nos indican de que hay un continuo entre uno y otro, en relación a que por un lado tenemos el eustrés, que es aquello que yo necesito, aquel nivel de estrés que yo necesito para accionar, para movilizarme, para poder actuar en logro de objetivos que he planificado. Pero no pasándome de la raya, digamos, a lo que es ya una condición tensionante en donde tengo una acumulación de cosas y me quiero movilizar y sobremovilizar producto que ya he pasado una situación de angustia, lo que se transforma en lo que normalmente entendemos como el distrés. En el fondo son las dos caras del estrés, el eustrés y el distrés. El primer concepto define aquel trabajo bajo presión que realizamos con éxito, que es lo que les explicaba, lo que nos permite activarnos, accionarnos, lo que nos permite movilizarnos, ¿no es cierto? Y en el caso del distrés, describe aquel momento en el que nos desbordamos y asumimos el estrés como una carga desagradable. ¿Cuándo llegamos a este tipo de situación? Cuando obviamente tenemos una serie de hábitos y una actitud en donde la incertidumbre, el desorden, la falta de disciplina, la procrastinación, que es un concepto muy importante, que en buen chileno les puedo decir que la procrastinación es decir que siempre estoy chutando la pelota para adelante, o sea, nunca quiero abordar ahora, en el ahora, la situación, sino que digo, lo hago mañana. Y cuando llega mañana, no, lo hago después. Esa es la procrastinación. Y eso genera que muchas veces estemos acumulando labores, trabajos, responsabilidades, que llega un momento en que no soy capaz de asumirlo. Y me encuentro en una situación angustiosa que me termina afectando en lo emocional y por ende también en lo que es lo fisiológico, en la salud. Bueno, aquí en esta diapositiva están ambas definiciones, como les acabo de explicar, ya un tanto más específicas las definiciones. En el caso del eustrés, obviamente ya entendemos lo que implica la generación de la hormona la dopamina, que es fundamental, digamos, porque me permite movilizarme, pero con un sentido de logro. Y eso me genera una buena sensación fisiológica, mental y fisiológica, y por tanto me genera una condición de mejor rendimiento y mejor actitud para enfrentar la situación. Y en el caso del distrés, como pueden ver acá en estas definiciones, se genera lo que se denomina el cortisol. Ahora, ojo que es muy importante estos conceptos porque cuando yo estoy en una situación en donde no he gestionado bien mis acciones en el tiempo que dispongo y por ende empiezo a generar una autopresión, a encontrarme con niveles de angustia importantes, aquí también se produce un fenómeno neurológico, más que neurológico, diría neurocientífico, tremendamente importante. Resulta que
normalmente nuestro cerebro emite una serie de ondas dentro de un campo electromagnético, y esto está, digamos, la ciencia hoy en día está trabajando mucho estos temas que tienen que ver con la física cuántica, la mecánica cuántica, y se habla mucho del campo cuántico. El campo cuántico, digamos, que se ve afectado producto, digamos, de las ondas que va generando mi cerebro, producto de los pensamientos que tengo, producto, digamos, de los niveles de angustia que genera pensamiento, emoción, y mi cerebro está en ese constante nivel de estrés o distrés, y que por ende está generando permanentemente esas ondas beta. Obviamente, esa situación genera en mi entorno un efecto, un impacto negativo, y muchas veces nos genera resultados que se nos devuelven de manera negativa, y yo digo, pucha, ¿por qué? Claro, pues si estuviste todo el rato pensando cosas negativas, estuviste todo el rato angustioso, con emociones negativas, producto de esta situación ya que te generó niveles de incertidumbre y que te pones negativo por ende, y tu cerebro empieza a funcionar en estas ondas beta que hace que el desgaste emocional y físico sea altísimo. Y digo físico porque cuando hay un desgaste emocional muy grande, sí o sí, la salud y los aspectos biológicos tienden a tener los efectos de este tipo de situación. Ahora, para obviamente bajar estos niveles y tender, digamos, a mejorar incluso nuestra calidad de vida y nuestra administración del tiempo y de nuestras actividades en relación al tiempo, eh, en cuanto al trabajo, a lo laboral en general y también en lo personal, podemos encontrar, como pueden ver acá en estas láminas, lo que son los consejos del time management. No son absolutos, podemos ir agregando más, pero en términos generales se pueden destacar estos que están acá. Y destaca el hecho de que el primer consejo es crear rutinas. Crear rutinas significa que es importante que organices tu jornada por módulos de trabajo. Es importante porque con eso bajas tus niveles de incertidumbre, y por ende sabes lo que vas a hacer, qué momentos vas a destinar para abordar lo urgente, lo importante, lo menos importante, y espacios, ¿por qué no?, de ocio. Ya eso te genera una sensación positiva. Crear un ambiente de trabajo adecuado. Otro consejo importante. Cuando hablamos de esto, se entiende en ordenar el espacio en el que trabajas. Aquí les pongo un ejemplo. Y háganse ustedes mismos la pregunta. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a su dormitorio y lo ven desordenado, ven los pantalones en el suelo, ven ropa en el suelo, ven un bolso tirado por allá, la cama no está hecha, en fin, ven esa situación, ¿no les genera algo negativo? Y cuando logro ordenar ese espacio y veo que el espacio está ordenado, está limpio, está impecable, y lo observo, genera una sensación de descanso, placentera, de tranquilidad. Bueno, lo mismo ustedes pueden hacer en su espacio de trabajo. Un escritorio que está lleno de papeles, lleno de lápices, todo tirado, obviamente también puede generar una situación de más estrés. Pero si considerando esto como una tarea secundaria, por ejemplo, un día en la tarde, cuando ya estamos un poquito más de baja y podemos decir, pucha, voy a ordenar mi escritorio, voy a clasificar estos documentos aquí que son urgentes, estos otros que son importantes, estos otros que son menos importantes,
esto que estoy viendo para planificar a futuro, ordeno mi escritorio. Rompo y boto estos papeles que sobraron porque en realidad están aquí de sobra, papeles acumulados que no sirven para nada, los boto, en fin. Cuando usted hace eso, obviamente ya está generando un ambiente de trabajo en su entorno más cercano, inmediato, de manera muy positiva, con un efecto positivo para usted. Por lo tanto, es una buena recomendación para bien administrar el tiempo y para dimensionar su real trabajo, es ordenar su espacio con las labores, los documentos y aquellas cosas que le van a permitir abordar las temáticas que son urgentes, importantes, menos importantes y que son propias de su labor. Identifica tu hora mágica. ¿Cuál es el momento del día en el que te sientes más lleno de energía? ¿Eres un trabajador de uno nocturno? Observa qué horas del día son de más productividad para ti y en qué momentos sueles sentirte más creativo. Es bueno que identifiquemos este tipo de espacios y uno diga, bueno, sí, en realidad se repite, hay patrones que se van repitiendo en el diario y que son positivos y estos que no son tan positivos y creo que estos me hacen perder tiempo. Es bueno reflexionar y ser autoconsciente de esos hábitos que yo puedo tener en relación a la gestión de actividades en el tiempo. Evita las interrupciones. Cuando digo evita las interrupciones, delega las actividades que te desvían de tu foco. O sea, importante es, por ejemplo, atender, ya, pucha, tienes que sacar un trabajo y si tienes la posibilidad de delegar la función de atender el público, a no ser de que sea tu labor específica atender público, pero si puedes hacerlo en un momento determinado porque tienes que sacar un trabajo urgente, hazlo. Delegar obviamente es una función y especialmente para los agentes directivos, las jefaturas, los encargados, que su condición por naturaleza, dadas las responsabilidades administrativas que tienen, y por ende las presiones de la cual sufren en su gestión, requieren que haya una delegación para que en las funciones más cotidianas se hagan cargo otras personas. Respeta el tiempo de los demás, fundamental. Descansa, es decir, trata de buscar un espacio en donde durante 5 o 10 minutos te tomas un té, un café o estiras las piernas. Yo creo que es fundamental también un poco la movilidad. No solo, no digo que hagan ejercicio físico, abdominales y flexiones, digamos, a las 10:30 de la mañana o a las 11, pero sí pararse al baño o ir a comprarse un café o por qué no ir a saludar a alguna persona que no vayas a interrumpir. En fin, es bueno darse unos pocos minutos o unos minutos para hacer este tipo de acciones, dado que le das movilidad a tu cuerpo, le das haces descansar, digamos, tu cerebro por un momento determinado, dado el enfoque que has tenido, el foco que has puesto durante todo el tiempo, y es valorable esta recomendación. Asigna tareas secundarias, es decir, las tareas secundarias, por ejemplo, es ordenar tu escritorio, generar a lo mejor alguna mejora en tu equipo computacional, eh, aprovechar de preguntar a algún técnico informático que hace tiempo tienes alguna duda, por ejemplo, en el manejo de algún programa X, o por ejemplo, que no sé, pues no manejas al 100% el Excel y prefieres te das el tiempo para consultarlo y aprender un poco más y a preguntarle a alguien que sepa más que tú. Bueno, esas cosas son, si bien tareas secundarias, pero te ayudan mucho porque te generan una buena sensación, te generan una sensación de orden, una sensación de que estás ocupándote, y eso es positivo. Evita las multitareas. Aquí, fundamental, muchos digamos, se promocionan como personas que
dicen, no, yo puedo hacer muchas cosas a la vez. No tengo duda de que aquí hay varias que pueden, alguna vez todos lo hemos dicho, pero sin duda esta situación no es recomendable, porque la multitarea nos puede llevar a abarcar mucho y apretar poco, nos puede llevar, digamos, a dejar muchas tareas inconclusas o con resultados poco propicios, y por lo tanto es recomendable la focalización en el tiempo, la concentración en el tiempo, la focalización del trabajo que estoy haciendo, del objetivo que quiero lograr, en fin, yo creo que es un tema fundamental sacarse de la cabeza el mal hábito de que haciendo muchas cosas a la vez vamos a ser mejores, y eso no es verdad. Esa es una situación que nos puede llevar a un desorden, nos puede llevar, por ende, a una falta de disciplina y a lo que es una sensación de angustia y estrés, producto que la acumulación después de cosas, producto de temas no terminados, puede ser importante. Ten claro el valor de tu hora de trabajo. Muchas veces eso es importante saber y tomar conciencia de que a ti las organizaciones te pagan por funciones determinadas, y que tu hora hombre o tu hora mujer o tu valor profesional en cuanto a tu costo en hora es una cosa importante. Es decir, tenerlo claro hace de que obviamente tú sepas cuánto es lo que le vales a la organización y seas responsable con aquello. Yo creo que ser responsable con aquello te genera también un espacio de tranquilidad, porque te desarrollas en aquello para lo cual fuiste contratado y que se supone es tu expertise o tu función. Aprende a decir que no, fundamental. O sea, aquí a muchas personas les cuesta decir que no, ojo. Eh, Muchas veces por querer agradar a una jefatura, se trata de decir todo que sí y caen en la multitarea, y hasta ahí nos llega digamos, el buen trabajo, y terminamos en un estrés, terminamos con situaciones complejas, con un aumento en las posibilidades de cometer errores, en fin. Por lo tanto, el decir que no es parte de la honestidad laboral, de la honestidad personal, y puede ser un no bien comunicado, ojo, no significa un no. eh, yo conocí una persona que era todo no, era conocido como la señora no. Eh, pero no, pues la actitud consiste en que cuando tú dices que no, es porque realmente eres responsable con los demás, con la organización y contigo. Eh, ya hablamos de aprender a delegar, y usar las herramientas que faciliten el seguimiento y la organización del trabajo es fundamental. Hoy en día tenemos muchas herramientas en Google, en aplicaciones, para ayudarnos a bien gestionar nuestras actividades en el tiempo. El impacto de las deficiencias en el manejo de la gestión del tiempo. Bueno, obviamente, ya lo dijimos, el impacto es básicamente la generación del distrés, al producirse acumulación de tareas, sensación de sobrecarga, búsqueda de mecanismos para escapar del distrés. Es decir, empezamos a preocuparnos en que ya me siento mal, y por ende, ¿qué hago? Y empiezo a descuidar mis labores, empiezo a perder actitud positiva hacia mi trabajo, empiezo a generar una sensación que implica un círculo vicioso, y por tanto desgano, pérdida de actitud de trabajo, desequilibrio emocional y por ende problemas de salud a futuro. Ojo con eso. Lo anterior obviamente trae consigo un mal rendimiento laboral, y ese es el círculo vicioso que hay que evitar con una buena gestión del tiempo. Por lo tanto, la
gestión del tiempo, o el time management, es tremendamente importante porque nos mejora la calidad de vida. Por eso es, este es el fundamento, por eso estamos hablando en esta parte introductoria del fundamento del por qué le vamos a dar importancia a este taller. Y es relevante entender que cuando somos autoconscientes, autolíderes de nuestra, ya sea desde nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra actitud, de nuestros hábitos, de cómo me comunico, el lenguaje que estoy empleando, ¿no es cierto? Consciente también de que hay un lenguaje corporal, no verbal, hay una serie de factores que me llaman a la autoconciencia para autogestionarme y por ende así también generar un buen trabajo en el tiempo y por ende generar un buen trabajo dado el efecto positivo que genero en mi equipo de trabajo. Esto también al generar un buen efecto en mi equipo de trabajo, la posibilidad de delegar, la posibilidad de comunicarme bien, de bajar los niveles de incertidumbre, de conseguir apoyos, de conseguir mayor comprensión, son fundamentales. Por lo tanto, aquí no solamente hay que entender la gestión del tiempo como un conjunto de herramientas y de técnicas para eh, hacer más eficiente las acciones o los trabajos que yo debo hacer diariamente. No, no es solamente eso, es una actitud de vida la gestión del tiempo. Es una actitud de vida y tiene que ver con la autogestión, con el autoliderazgo, y por ende con ser consciente de lo que reflejo a mi entorno desde esa perspectiva, porque mi entorno se hace amigable si yo soy amigable conmigo mismo y soy autoconsciente. Los principales ladrones del tiempo externo o los principales aspectos que nos quitan tiempo y que son de carácter externo. Por ejemplo, el teléfono fijo y el celular. Todos nos engolosinamos con esto, todos. Pero obviamente es importante ser consciente y no caer en ese vicio. Visitantes inesperados, el gran flujo de papeles, o sea, muchas veces flujo de papeles, acumulación de papeles. El 20% de esos papeles son realmente los que sirven. Y muchas veces creemos que se nos ve muy bonito el escritorio con carpetas que llegan al techo. No, 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 no. Le apuesto que de las carpetas que llegan al techo, un 20% con suerte son parte de lo vigente, de lo importante e incluso de lo menos importante. Así que evalúen y ordenen, ocupen sus tiempos, utilicen labores secundarias en tiempos en momentos del día en donde ustedes a lo mejor pueden generar ese mejor ambiente de trabajo y por tanto autoayudarse. Reuniones que no son imprescindibles para tus objetivos y que se extienden más allá de lo debido. También hay que ser consciente, o sea, hay uno saber hasta dónde puede llegar una reunión y bueno, llega el momento en que si la reunión se extiende más allá de la cuenta y usted tiene cosas urgentes a las cuales responder, sea responsable con usted mismo y sea responsable con la organización. Porque obviamente yo creo que este tipo de situaciones es parte de los malos hábitos. Y es por eso que las reuniones tienen que ser agradables, con buena comunicación, con buena interacción, generando un buen ambiente de trabajo, pero con los objetivos claros a alcanzar y con las labores claras a desarrollar. La falta de comunicación también es un aspecto que nos quita tiempo externo. ¿Por qué? Porque muchas veces la falta de comunicación hace que hagamos labores repetitivas o labores que han hecho otros, que hagan labores que no son importantes para el equipo de trabajo, para los objetivos, y por lo tanto la comunicación entre nosotros
entre el equipo de trabajo, el agente directivo, es fundamental, porque estos vicios terminan desapareciendo cuando hay buena comunicación. Las políticas de la empresa, hay políticas de la empresa que también tienen que ver con malos hábitos de las empresas, el exceso de demora en los procedimientos administrativos, exceso de celo me refiero de celo en las revisiones muchas veces, más allá de la cuenta. Hay tanta cosa que yo creo que ustedes como personas con experiencia, muchas de ustedes en lo que es el ámbito organizacional, es fundamental entender de que en las organizaciones existen estos vicios. Yo sé que uno no puede ir contra la corriente y no, digamos, no puede cambiarlo todo, pero sí hay que ser conscientes de que hay directrices, políticas de acción de la organización, procesos internos que nos quitan mucho tiempo. Los procedimientos inadecuados o no estandarizados, es decir, lo que acabo de decir, procedimientos administrativos que, digamos, no están claros y que nos hacen perder tiempo, producto que pasan de uno u otro departamento, se devuelven, no hay claridad, en fin, el tema de los procedimientos es fundamental, el levantamiento de los procesos y procedimientos en las organizaciones y bien definirlos. Por ejemplo, cuando se establece lo que es los procedimientos de compras públicas para lo que son las adquisiciones, por ejemplo, en cuanto a los organismos públicos. Hay organizaciones que son tremendamente lentas y sin embargo en eso hay que ser consciente y los actores y las organizaciones deben de trabajar en mejorar esos procedimientos porque así se logra mejores resultados y por ende también un mejor trabajo que nos permite estar bien a nosotros, o sea, porque las presiones nos llegan a todos, o sea, cuando estamos en un procesos lentos o procedimientos lentos, chuta, los clientes internos que les llamo yo, presionan y chuta, esto no sale porque en realidad están trampados en la unidad de control interno, están trampados en finanzas porque tienen que darle preobligación, tienen que, a ver, hay que hacerlo, pero obviamente como aspecto organizacional externo que no manejamos tanto nosotros, son factores que quitan mucho tiempo. Falta o exceso de información, que ya lo hablamos y se relaciona mucho con la falta de comunicación, y la falta de autoliderazgo, que más bien este es un elemento o factor interno que nos quita tiempo, que está acá puesto en esta lámina, pero corresponde a la siguiente. El autoliderazgo, como bien les acabo de decir, es fundamental, porque el autoliderazgo es un concepto que engloba muchas cosas. Primero, se refiere a la autoconciencia que yo debo tener de mí, porque en la vida, en lo laboral y en lo personal, se nos va mucho tiempo eh, poniendo la atención y poseídos por pensamientos de lo que nos va a pasar a futuro, de lo que quiero para futuro, eh, de los miedos en relación al futuro, cuando las cosas aún no suceden. Y por lo tanto, perdemos de vista lo único que tenemos hoy, que es la vida, en la vida es el ahora. No sabemos si habrá mañana. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la autoconciencia de nuestros pensamientos y entender que nuestros pensamientos son una herramienta a la cual yo debo de manejar, que están dentro de la mente. La mente, digamos como tal, manifiesta estos pensamientos, pero yo no debo ser víctima de mi mente y de esos pensamientos. Yo debo ser quien maneje y aprenda a autogestionar mis pensamientos y la mente, entendiendo de que eh, no son verdades absolutas, no son verdades, y nos quitan mucho tiempo y mucho desgaste y nos generan
muchas emociones negativas que nos afectan en cuanto a una buena gestión de las actividades en un transcurso de tiempo. Por lo tanto, ser autoconsciente de nuestros pensamientos y nuestras emociones es fundamental. Además que nos va a traer un tremendo efecto positivo en relación a bajar los niveles de estrés, dado que la mayoría de los efectos que produce el estrés negativo o el distrés es básicamente aspectos emocionales y que tienen que ver con estos pensamientos descontrolados, estos trenes de pensamiento que pasan, porque estoy angustiado lo que puede pasar mañana, porque me dije, porque escuché que tal, no pasa nada, aún no pasa nada. Y por lo tanto, nos genera un efecto muy positivo el autogestionar eso. Y el autoliderazgo en ese sentido tiene ese aspecto. Por lo tanto, uno de los principales aspectos que nos quita tiempo de carácter interno es cuando no me autolidero. También cuando obviamente ya no tengo, hay falta de prioridades, falta de planes, falta de objetivos claros, cuando postergo y postergo y postergo una y otra vez generando procrastinación, concepto que obviamente tengo que conocer para autogestionarme y no caer en ese vicio. Intentar hacer varias actividades a la vez, que ya hablamos de la multitarea, falta de autodisciplina, falta de habilidades necesarias, falta de conocimientos suficientes para desempeñarse. Es decir, es bueno, por ahí escuché eh, eh, a un psiquiatra español que hizo estudios en Harvard, Mario Alonso Puig. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en Google, lo pueden googlear. Entre varios autores hablan, entre ellos destaca este autor español, que habla de la importancia de la humildad en reconocer nuestra ignorancia también. Creo que un aspecto importante es reconocer nuestra ignorancia de que hay cosas que no manejo y decir, sí, no lo manejo, pero lo puedo aprender. Y por ende, con eso voy a ganar tiempo. Con eso voy a ganar tiempo. Con eso voy a utilizar el tiempo. Y voy a generar una posibilidad, digamos, de disminuir un posible error, una acumulación de errores producto de mi ignorancia y de mi tosudez. Entonces es importante el tema de la humildad, reconocerse ignorante en ocasiones cuando nos enfrentamos a situaciones laborales y personales es fundamental. No todo en la vida lo sabemos y por lo tanto por eso es importante ser humildes desde esa perspectiva. Un título profesional, un magíster, doctorado y esas cosas nos dan garantía de que en el fondo las sabemos todas. Hay que ser humildes. De hecho, Mario Alonso Puig dice en una entrevista que a él le llamaba mucho la atención que grandes personajes, incluso casi premios Nobel, le preguntaban en conversaciones y ponían atención a lo que él hablaba eh, como si no supieran nada. ¿Y usted cree que les importa a esas personas? No, porque tienen hambre de saber. El que tiene hambre de saber es humilde y le gusta nutrirse, aprender del resto, aprender de los demás, aprender de la vida. Por lo tanto, eso es un excelente factor para ganar tiempo y para bien administrar mi tiempo. Bien hablábamos de la toma de conciencia de la autogestión del tiempo. Importante es entender cuando hablábamos del autoliderazgo y de los pensamientos el concepto del presente, de la hora. Es lo único que tenemos, es el ahora, es el presente. Y lo que ocurre y lo que nosotros suponemos que es el futuro son solo pensamientos que estoy proyectando. Y por lo tanto, no significa que yo les esté diciendo acá, no piense, no proyecte, no, sueñe si quiere, pero
hágalo utilizando su herramienta mente y pensamientos, de manera que usted está eligiendo soñar, usted está eligiendo en ese minuto presente, en el ahora, proyectarse, ¿no es cierto? Pero ok, para eso nuestra mente, pero no nos dejemos, no caigamos en la inconsciencia de que ya los pensamientos se apoderan de nosotros y creemos que estamos y nos llevan a niveles de angustias permanentes y no para un pensamiento tras el otro y la emoción y nos viene el miedo y nos viene el distrés y nos viene... No, importante. Yo cuando me autogestiono en el tiempo es ahora, ahora. Reconozco los pensamientos, no son más que eso. No son verdades absolutas. Estoy viviendo en el ahora. Y cuando yo, desde el ahora, y acepto este momento presente, lo acepto, ¿no es cierto? Incluso hay un autor alemán muy, muy relevante que tiene un libro que se llama, y lo recomiendo, que se llama El poder de la hora, en donde habla e introduce un concepto que se llama el concepto de la rendición, en donde yo me rindo, sea bueno o malo, al momento que estoy viviendo. No significa que yo, si viene un tren de frente, me voy a quedar parado ahí. No, yo acepto que viene un tren de frente a varios metros de distancia mío, y como lo acepté, acepto ese momento, me corro y me salgo de la línea. Si yo me caigo en un fango de barro, ¿no es cierto? Aceptar, rendirme ese momento, no significa que yo me voy a quedar en el barro, significa que yo acepto la caída, yo digo, bueno, no lo pude controlar, estoy aquí embarrado, ok, me ensucié, este es el momento que estoy viviendo, pero al aceptarlo me paro. Esa acción rendida que habla Edgar Tolle es mucho más poderosa y mucho más consciente, ¿no es cierto? Que cuando no acepto la caída, me da rabia y que me quede en el piso porque me ensucié, no lo acepto y empiezo, porque hay una resistencia interior y me pongo a pensar de que no, es que me vieron no sé quién y me da vergüenza, puros pensamientos. No, despéjese. Hay una disciplina que es muy buena para autoliderarse y ganar mucha potencia, mucha fuerza en el tema de la gestión del tiempo, y que es el mindfulness, un excelente complemento para que entiendan lo que es vivir el ahora, valorar el presente, aceptarlo, rendirse al momento presente. Rendirse no significa que yo me rindo, yo no me rindo. No, 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 no. Rendirse no significa que usted va a dejar de hacer cosas. Rendirse significa aceptar las circunstancias que está viviendo en ese minuto, sean buenas o malas, ok, pero será. Usted toma las decisiones y las acciones en ese minuto que tiene que hacer, ocupa su mente para eso y será. ¿Qué más puede hacer? Por lo tanto, ese es un paso fundamental y muy poderoso para la autogestión de las acciones en un periodo de tiempo determinado. Y el periodo de tiempo es el presente. Bueno, aquí algunas recomendaciones para priorizar, recomendaciones para un trabajo eficiente. Como pueden ver acá en la lámina, tenemos 1, crear listas de tareas. 2, lo urgente prevalece sobre lo importante. Cuando nos enfrentamos a, ¿por dónde parto? Parte por lo urgente, después por lo importante y después por lo menos importante. Observar la regla 80-20, que es un poco lo que se entiende la ley de Pareto, que eso lo vamos a ver en los módulos futuros, pero que básicamente se entiende que la regla 80-20, que normalmente en ese 20% está en lo cual, digamos, yo debo concentrarme, focalizarme y trabajar, pero que la técnica en sí, digamos, tiene un proceso bastante interesante que lo veremos en módulos, en los siguientes módulos.
dar prioridad a la rana. Esta frase es interesante, ¿eh? ¿Qué es la rana? La rana se refiere a aquello que me incomoda hacer, aquello que no me gusta hacer porque implica que tengo que ir a hablar con fulano, con sutano y no me caen bien y no quiero abordarlo porque me da lata. Bueno, dar prioridad a la rana significa sale de una vez por todas y hace esa pega y hazlo, y qué tanto vas a apertar, te vas a dar cuenta después de que lo hagas de que tendrás una sensación agradable. Uf, por fin salí de esto y en realidad el monstruo no era tan monstruo como yo pensaba, ¿eh? Se gana tiempo, se avanza y se van eliminando factores estresores, así que estresantes. Es decir, hay un tema importante en donde aquello que le tengo miedo porque le veo como monstruo, está aquí en la cabeza. Tómelo, hágalo y se va a dar cuenta que el monstruo no es tan feito como lo ven. Fija tiempos realistas, olvídate de la multitarea, que ya lo hemos hablado, descartar el perfeccionismo. Yo prefiero una planilla Excel clara, explicativa y entendible a una planilla que sea muy bonita, pero que en realidad por ese perfeccionismo de dejar todo bonito, pierdo tiempo, ¿cierto? En esas perfecciones que no lo van a ver, que no lo van a valorar, porque lo que van a valorar es que si están bien expuestos los números que están en esa tabla y que si yo lo entiendo, eso es lo que se va a valorar. Que a usted le ponga 50.000 colores para que se vea lindo. Eliminar los distractores o las distracciones que usted pueda tener, ¿no es cierto? Recapitular la priorización de las tareas. Es decir, siempre estar revisando cuáles son las tareas que son prioritarias unas por sobre otras, es decir, lo urgente, lo importante y lo menos importante. Bueno, como lo dijimos en un comienzo, hablamos de los 15 secretos de la gente exitosa. Para esto un autor norteamericano llamado Kevin Kruse, autor de uno de los bestsellers del New York Times, él hizo un estudio en donde contempló a empresarios, atletas, multimillonarios, personas destacadas, y les hizo una serie de preguntas, las cuales fueron buscando cuáles eran los factores comunes en esas respuestas. Y en eso nos encontramos con estos 15 conclusiones que saca este autor y que las exponemos en esta diapositiva. Uno, el tiempo es su recurso más valioso y más escaso. La mayoría de esta gente exitosa habla de que el tiempo es su recurso más valioso y más escaso. Identifica su tarea más importante y la hace primero. Trabaja desde su calendario, no desde una lista de cosas por hacer. Valoran mucho la calendarización, las cartitas Gantt, o digamos, calendarios simples del Google y aplicaciones que ayudan mucho. O una libretita incluso. Para superar la procrastinación, derrota a su yo futuro, es decir, no hay mañana, lo que hablábamos en antes. Es ahora lo hago, porque ahora es el momento presente, y ahora lo puedo hacer, por lo tanto, con mayor razón. Siempre habrá algo más que hacer, siempre lleve una libreta, controle su bandeja de entrada, es decir, siempre esté evaluando, viendo, revisando los correos electrónicos, los mensajes que le llegan, en fin, porque hay cosas importantes y no tan importantes, entonces ahí usted se va ordenando. Programe y asista a juntas como último recurso, es decir, cuáles son las urgentes, las importantes y las menos importantes. Diga no a todo lo que no apoye sus metas inmediatas. O sea, esa es una recomendación que hace este tipo de personas, que ¿para qué se van a gastar yendo a
a tanta junta, a tanta reunión, si no está dentro, digamos, de, o mejor dicho, le quita fuerza a lo que son sus objetivos. Siga el poderoso principio Pareto el 80-20, que ya lo hablamos. Concéntrese en sus fuerzas y pasiones únicas, es decir, valórese. Vea cuáles son sus fortalezas, sus sueños, sus pasiones, y ahí dice, por eso estoy en esta, por eso estoy avanzando, por eso quiero trabajar, voy a sacar adelante esta pega. ¿Se fijan? Y se va generando una buena actitud usted además. Agrupe el trabajo en temas recurrentes. Si puede hacer la tarea en menos de 5 minutos, hágala inmediatamente. Use la primera parte de la mañana para fortalecer su mente, cuerpo y espíritu. Bueno, y si no puede en la mañana, primera hora, haga deporte en la tarde, medite en la tarde, pero hágalo. La mañana es una excelente hora u horario para este tipo de actividades. Pero creo que entiendo muchas veces que hay personas que no tienen el tiempo, y aquí si lo hacen en otro horario también va a ser positivo, también va a ser bueno. No encasillen las cosas. Obviamente que si lo hace en la mañana, tremendamente positivo. Si no puede, bueno, hágalo en la tarde, pero haga alguna actividad complementaria que le permita trabajar los aspectos de la mente, trabajar el autoliderazgo, recurrir al mindfulness, la meditación, que también son excelentes técnicas para poder ser autoconscientes en lo que es la gestión del tiempo. Haga ejercicio físico y reflexione también en lo espiritual, porque es tremendamente importante. Después de todo, no somos solo materia, y eso está comprobado ya casi por la ciencia, digamos. Hay mucho avance en eso. Así que, como punto 15 y final, la productividad equivale a energía y concentración, no al tiempo. Es decir, la energía y la concentración en la actividad que estoy haciendo, en lo urgente, después lo importante, y vamos de manera ordenada y me voy concentrando. Obviamente eso me va a traer buenos resultados en lo que es gestión del tiempo. Acá, en esta diapositiva, podemos ver la importancia del liderazgo en la gestión del tiempo. Y cuando hablo de liderazgo, primero, obviamente nadie puede ser líder si no se autolidera. Y por lo tanto, un líder, más allá de estas recomendaciones que aparecen acá, el primer paso es autoliderarse. Y el autoliderazgo consiste en lo que hemos hablado, en domesticar mis pensamientos, entender de que mi mente obviamente no es la verdad absoluta, es una herramienta la cual yo ocupo, ser consciente de las emociones que estoy sintiendo y entender de que esos son generados por pensamientos, por creencias, por situaciones que yo mismo me voy contando en relación al miedo al futuro, y eso obviamente no es bueno, y por lo tanto el autoliderarse es fundamental. Fundamental. Para luego ser líder. Y así, con esa actitud, con esa forma de autoliderarme, voy a trasuntar en el resto una energía positiva. Voy a proyectar un campo electromagnético importante en mi cerebro hacia afuera. Voy a generar en mi lenguaje una sensación positiva en mi entorno. Mi lenguaje corporal va a ser armonioso también en ese sentido. Por lo tanto, mi entorno se ve impactado positivamente, y eso también es parte de un buen liderazgo, sumado a los factores que aquí pueden ver ustedes, como por ejemplo, para fortalecer ese liderazgo en la gestión del tiempo, fijar objetivos, analizar los errores, eliminar los distractores, evitar a algunas personas, decir adiós a la procrastinación, delegar y quererse a uno mismo. Bueno, estimados, estimadas, ya hemos terminado este módulo introductorio en donde estamos entregando los fundamentos
de por qué y para qué es importante la gestión del tiempo, la gestión de las actividades dentro de ese recurso tiempo. Y desde esa perspectiva, así seguir avanzando en los siguientes módulos con la interiorización en algunas técnicas para bien aprovechar el tiempo y todo aquello ya que es parte de la gestión del tiempo propiamente tal, aspectos relacionados a la planificación, a la organización del tiempo y de mis actividades como tal, y por ende, ya con este fundamento se nos hace mucho más íntegro el comprender el aporte de lo que es una buena gestión del tiempo, un time management. Así que los dejo hasta la próxima. Va a estar la PPT, la diapositiva a disposición de esta primera parte. Iremos avanzando, nos iremos encontrando. También vamos a tener una interacción presencial. Así que un abrazo fraterno, grande, y espero que les haya tenido mucho sentido lo que hemos hablado en este módulo introductorio. Un abrazo grande y nos estamos viendo en los próximos módulos.